Damos nuevamente la gloria al que le pertenece, a Dios, y Él no la presta en ningún momento. A Él le pertenece toda gloria y toda alabanza. Continuamos sobre los temas, sobre los atributos de Dios, y aprender sobre los atributos de Dios, de lo que Él nos permite conocer a través de su palabra, nos permite cómo dirigirnos a Él. ¿Sí? Saber que Dios es el que tenemos, y a través de esos conocimientos de los atributos sabemos también cómo dirigirnos a través de la oración, a través del clamor, a través de la súplica, porque usted llega a saber a través de esos atributos y a través de los nombres de Dios lo que Él es y lo que Él hace. Amén. Amén. Y en este momento vamos a estar disertando sobre la unidad de Dios, la unidad de Dios, unicidad de Dios, unidad de Dios. Y vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9. ¿Qué significa Deuteronomio? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa Deuteronomio? ¿Cómo? ¿Cómo? Segunda ley. Segunda ley. Y es el último libro del Pentateuco. ¿Sí? Autor, bueno, el Espíritu Santo, pero quien lo escribió, Moisés y Josué, ¿no? Porque los últimos capítulos, 30 y algo, no los pudo escribir Moisés, ya está. Él no pudo escribir de su muerte, ¿no? Ya él había fallecido, muerto. Y permítanme leer entonces sobre el tema de la unidad de Dios, unidad de Dios. Y esto tiene que ver también con el tema del monoteísmo. Mono, uno, teos, un Dios, un solo Dios. Y dice así la palabra de Dios, el gran mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas, ¿por qué? Por obra. Por obra. No solamente aprenderlos, sino ponerlos por obra, que se hagan carne en nosotros, en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla, para que temáis ¿a quién? A Jehová. Reverencia, respeto a Jehová tu Dios, guardando algunos, todos sus mandamientos y todos sus estatutos, que yo te mando. No es una opción, es un mandato, una orden. Te mando tú, tus hijos, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, no algunos días, no hasta cuando sea joven o cuando llegue a la adultez, no. Todos los días de nuestra vida debemos guardarlos y ponerlos por obra, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. El hombre busca la fuente de la juventud, perpetualizar, pero está en la palabra, cumplir la palabra. Versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos ¿por qué? Por obra. Por obra, para que te vaya como en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿cuánto es? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, Unidad de Dios, unidad de Dios. Cuando se enseña lo que la Biblia nos habla sobre esta doctrina, la unidad de Dios,
en este atributo incomunicable. Esto es un atributo incomunicable de la esencia divina que se refiere a la unicidad y singularidad absoluta de Dios. Unidad singular. Cuando habla ahí, hace referencia de que no hay Dios en serie. Una serie es aquella en la cual se da consecutivamente algo o alguien. El ser humano se reproduce. Usted es única como mujer, pero no es la única mujer humana. Otra vez. Usted es única como mujer, pero no es la única mujer humana. ¿Aquí cuántas mujeres hay? A ver. Varias. Somos mayoría. Ahora vamos a los varones. Usted es único como varón, pero no es el único varón humano. ¿Cuántos varones humanos habemos aquí? Varios. El ser humano se multiplica. Dios es uno. Amén. ¿Sí? Los otros dioses son dados por la imaginación, por la necesidad del mismo hombre. ¿Sí? Pero aunque surja de la imaginación, no son dioses. Lo compartíamos la vez pasada. Y encontramos que también habla de la total simplicidad de su esencia. Unidad simplificada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar encontramos, mis amados hermanos, el pasaje que acabamos de leer, en la cual el versículo 4 es el Shema. Y el Shema es el fundamento principal del judaísmo. El Shema. Y es una confesión de esa fe judaica, en la cual celebra a ese Dios y le dice: oye, Shema, oye. Algunos rabinos van a decir que este es en el original el principal, luego se van a añadir los otros, es decir, los otros, dicen ellos, ¿no? Pero no, nosotros aceptamos y creemos lo que acabamos de leer del versículo 1 hasta el 9. Tiene una coherencia y aparte de eso tiene una articulación de lo que Dios a su vez nos dice. Y encontramos, hermanos, como les decía, en el versículo 4, el Shema. Y ahí encontramos que a través de este versículo 4 he habido muchas traducciones, en la cual nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando habla ahí de unidad, habla de la prominencia del carácter único de Dios. El carácter único de Dios. Y es lo que el judaísmo toma como tal, el monoteísmo. Y nosotros también. Nosotros no creemos en el politeísmo, muchos dioses. Para el hinduismo es un solo Dios, pero manifestado en más de 900 y miles de dioses. Igualmente encontramos en el pueblo egipcio, en el tiempo en el cual el pueblo de Israel estuvo cautivo, el politeísmo, varios dioses. Frente a esto, mis amados hermanos, encontramos que esta palabra en el versículo 4, en su original se traduce: Jehová nuestro Dios, solo Jehová. Jehová es nuestro Dios, solo Jehová. Pero también lo podemos entender y lo podemos aprender como el Señor nos quiere decir, tal cual de manera escritural lo dice. Y es que es indivisible, no se puede dividir. A nosotros nos enseñaban que el átomo era indivisible, que no se podía dividir. Más adelante, hoy en día sabemos que sí se puede dividir y vemos el ejemplo triste de la bomba atómica, que a razón de esa división que se hace del núcleo crea esa reacción destructiva. Todo lo que Dios creó se puede dividir, menos el Creador. Él es indivisible.
Pero también, aparte de esa unicidad en la cual es indivisible, es singular. Cuando habla de singular, quiere decir que es contrario a lo variado, lo plural, que hay varios, que hay muchos. Pero a su vez, ¿qué nos dice esto? Sobre la doctrina de la unidad divina en un atributo de nuestro Dios. También que afirma esa singularidad y esa unidad absoluta, en la cual es una unidad cualitativa de la esencia divina, es decir, una simplicidad. Dios es Dios, Dios es Dios. Dios no es dioses, es Dios. Ahora, esto no contradice la Trinidad en ninguna manera, en ninguna manera. Encontramos que en la Escritura, cuando habla de y conoció a Adán a su mujer y fueron una sola carne, habla también de plural, pero una unidad. Y en el caso de la Trinidad, son 3 personas, ¿sí? Y un solo Dios, no 3 dioses. Y cuando toquemos ese tema, lo vamos a profundizar más. Cuando hablamos de un racimo de plátanos, estamos hablando de un racimo, ¿y cuántos plátanos puede tener? Muchos. Cuando hablamos también cuando un gajo de uvas, un racimo de uvas, es un racimo de muchas uvas. No voy a entrar en eso, pero sí voy a mencionarlo porque algunos de los que de pronto estén escuchando esta disertación dirán, pero eso estuvo en la mente de un señor llamado Pitágoras, que él decía que todo era el uno y que no existía el 2 sino 2, 1, y no existía el 3 sino 3, 1. Eso es pura lógica, pero eso no viene del sombrero del mago, eso viene de que Dios es uno. Y él quería decir que esa unidad era Dios. Más adelante lo va a explicar así. Pero no nos vamos a quedar con ese razonamiento humano y humanístico, sino qué dice Dios sobre ese carácter, ¿sí?, de unidad de Dios. Encontramos, mis amados hermanos, que sobre esto encontramos que todos los demás seres existen de Él, a través de Él y para Él. Encontramos también que la unidad de singularidad de Dios es la unidad interna de la esencia de Dios, mediante la cual, escuche, se niega toda composición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Sí? Un solo Dios, no 3 dioses. Encontramos también que la unidad interna de esa esencia, ¿sí?, afirma que Dios todo es uno, todo Dios es uno. Sus atributos son idénticos a su ser. Todos esos atributos son Dios. No son diferentes dioses. Muchas veces nosotros, cuando llegamos a conocer a Dios, por ejemplo, hay personas que llegaron a conocer a Dios a través de un milagro y creen que Dios es el Dios de milagros. Sí, eso suena bonito, pero Dios no es solamente el Dios de milagros. Es el Dios que es tu amparo, fortaleza. Todos esos atributos es Dios. No podemos de manera aislada, pero ¿qué ocurre? Cuando vemos a un Dios solamente como el Dios de milagros, andamos buscando el milagro, pero no al único y verdadero Dios. ¿Conoce usted personas así? Yo conozco muchas así. Y hacen filas. Y los predicadores que entienden eso, mercaderes de la fe, empiezan a vender milagros. Entonces la gente no busca a Dios, sino busca el milagro. Y por eso son personas que cuando llega la prueba, son las que menos duran, perseveran. Igual, ¿no? Si esa persona estaba en una situación precaria de crisis en su hogar y encontró ese Dios que derramó su gracia y perdón y hubo conciliación, y más que eso, llegaron a conocerle a Él. Entonces esas personas cristianas hacen énfasis en un Dios que restaura. Sí, Dios restaura. Pero Dios no es únicamente restaurador. Dios no es único proveedor. No es únicamente el que hace milagros. Dios es todos esos atributos. Un solo Dios. Amén.
Amén. Mis amados, frente a esto encontramos lo que nos dice Deuteronomio. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y por tanto, Él no puede ser aquel que comparte el amor que es solamente para Él. Por eso nos dice, versículo 5, y amarás a Jehová, ¿quién? Tu Dios. Tus dioses. Y a veces tenemos dioses. Y por eso Dios condena la idolatría. Que coloquemos en el altar a una persona en lugar de Él. De Él. Llámese hijo, llámese hija, llámese esposo, esposa. Por eso cuando usted va a entablar una relación afectiva, primeramente que esa persona ame a Dios más que a usted. Más a Dios que a usted. ¿Usted debe amar a esas personas? Claro que sí. Pero Dios no comparte su amor. Por eso dice la Escritura que debemos amar menos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo, mis amados hermanos. Él no comparte con su amor, y el amor es todo lo que usted, y encontramos lo que dice la Escritura, que el amor es Dios y el amor es todo, ¿no? Que existe la fe, la esperanza y ¿qué? Y el amor. Y sobre todo el amor. El amor, amar a Dios sobre todo. Y encontramos, mis amados hermanos, que esto nos lleva entonces, si Dios es aquel, el cual es ese único Dios, podemos entonces enseñarlo a nuestros hijos, con nuestra vida y con ese amor que tenemos a ese Dios. Y volviendo, mis amados, al tema, a través de toda la Escritura, se da la fe. Esa fe de la singularidad absoluta y unidad numérica de Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, uno solo. Un solo Dios. La Biblia es rigurosamente monoteísta. Porque Dios se da a conocer a través de su palabra, la Biblia, monoteísta, un solo Dios. Vamos rápidamente a Gálatas capítulo 3. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. Gálatas capítulo 3, dice así la palabra de Dios en el versículo 20, capítulo 3, versículo 20, dice, y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. No solamente lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en el Shema, sino también en el Nuevo Testamento, uno. Esa unicidad de Dios. Solamente Él es el Señor. Cuando habla en Gálatas, nos habla que solamente Él es el Señor y no hay otros dioses aparte de Él. Deuteronomio, vamos ahora al Antiguo Testamento, Deuteronomio 32. Capítulo 32 de Deuteronomio. Nuevamente nos dice la palabra de Dios sobre ese atributo de Dios. Capítulo 32, versículo 39, dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 32, versículo 39. ¿Qué dice? Ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Tremendo lo que Él dice de sí mismo. No porque usted lo dice, Él mismo. No hay dioses con Él. En la antigüedad el politeísmo en Grecia era lo que más había, porque era un reflejo de los vicios y virtudes humanas. Dios dice, no hay dioses fuera de mí. Ved ahora que yo soy el que es, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es el Dios único. No hay otro. No hay otro. Encontramos también en Salmos capítulo 18. Salmos, libro poético de los Salmos, capítulo 18, versículo 31. ¿Qué nos dice el salmista? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Así es.
de manera de pregunta, pero es una pregunta que afirma lo que es Dios. Salmo 18:31. Nuevamente, porque ¿quién es Dios sino solo quién? Jehová. Solo, unidad. Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es forma de pregunta, pero es una pregunta que lleva a una afirmación. Solamente Él. Cuando habla ahí de ese solo, quiere decir que no hay otro fuera de Él. Ni puede haber, ni habrá, presente y futuro. No hubo, ni hay, ni habrá. Amén. Amén. Encontramos también, mis amados hermanos, que Él es el único objeto de culto. Si Él es el único Dios, ¿a quién entonces vas a adorar? A Él. Si Él es el único Dios, el único y verdadero Dios, encontramos que Él es el único objeto de culto. Éxodo capítulo 20, Éxodo en esa unidad de Dios. Éxodo capítulo 20. Y por eso Él no comparte su gloria. Él no la comparte ni la presta. Éxodo capítulo 20 dice la palabra de Dios en el versículo 3 al 6. No tendrás ¿qué? Dioses ajenos. ¿Delante de quién? De mí. Imagínense, ¿cómo usted explica eso? Claro, él lo explica, pero ¿qué quiere decirnos Dios? Delante de mí. ¿En qué lugar usted puede esconderse de adorar a otra persona, honrar a otra persona que no sea Dios? Si está en todos lados. Delante de mí, lo que quiere hablar ahí es de ofensa. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque es una ofensa. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ¿a quién? A ellas. Cuando habla de inclinar, habla de una actitud de dependencia. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová, ¿quién? Tu Dios. ¿Y cómo es? Fuerte y celoso. Celoso. Ahí la palabra celo es ese Dios que cuida, protege, preserva, suministra. Que visito la que La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué? Me aborrecen. Versículo 6. ¿Y hago qué? Misericordia a millares. A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No voy a entrar a explicar, pero ahí cuando habla que visita la maldad, habla de las consecuencias. Habla de las consecuencias. Porque en la Biblia no se contradice. Ezequiel capítulo 18 dice que el pecado del padre no lo va a heredar el hijo. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Morirá. Nosotros tuvimos de entera y ahora nuestros hijos también no. ¿Sí? Ahí habla de las consecuencias. Y eso nos lleva a ser muy cuidadosos frente a nuestra vida y nuestra andar aquí en la tierra. Y luego dice el versículo 6, y hago misericordia a millares. La palabra millares no quiere decir, Señor, ¿cuántos son millones de millones? No, a muchos. Él quiere hacer a todos nos hace dar el aire, el viento, etcétera, a muchos. Amén. Ese es el Dios maravilloso, el cual es celoso. Él no comparte, hermanos. Él no comparte, ¿sí? Su amor. ¿Sí? Y encontramos también lo que nos dice Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio sobre esa unidad de Dios. Unidad de Dios. Deuteronomio capítulo 5. Y dice así la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 10. Dice, no tendrás ¿qué? Dioses Delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás. Aquí agrega servir. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, de los que no me aman. ¿Y qué más dice? Y hago misericordia a millares. Sí, porque muchas veces nos quedamos con ese Dios y muchos enseñan teológicamente, no es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado, es un Dios de castigo. Pero ¿qué nos dice? Que tiene misericordia de muchos, de muchos. Y hay personas que no tienen claro esa unidad de Dios. Dios es castigador porque no toma por inocente al culpable. Él es juez justo, pero también en su justicia Él muestra su misericordia, su amor. Amén. Encontramos también, mis amados, en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo que nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, un Dios, un Dios, un Dios. En el altar de tu corazón, ¿a quién tienes? ¿Quién ocupa ese lugar? ¿Quién ocupa ese lugar en el altar de tu corazón, de tu mente, de tus fuerzas? ¿Quién? Y encontramos también que Dios es el único y solo creador y sustentador del mundo. Génesis capítulo, ya lo conocemos, ¿no? Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Del capítulo 1 y capítulo 2. Pero encontramos en el capítulo 1, versículo 1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, Dios. No dice muchos dioses. La palabra Dios viene del plural Elohim, y de ahí donde viene la explicación de la Trinidad. Un solo Dios creador. Encontramos también sobre que Dios es el único creador en Hechos. Hechos capítulo 17, mis amados hermanos. Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos capítulo 17, versículo 24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, que en él hay, siendo que el dueño, el propietario del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de ¿qué? De humanos. De humanos. Pablo ahí recordando, hablando sobre ese Dios creador, ese Dios creador. También encontramos que cuando habla de la unicidad de Dios, hace referencia a que todas las cosas provienen de Él y son sostenidas por Él. Ya lo leíamos en Hechos 17, versículo 28, pero también en Colosenses. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: eres la imagen del Dios invisible. Cuando habla ahí de invisible, no quiere decir transparente, quiere decir que ningún ojo humano lo puede ver. El primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Versículo 17. Y él es antes de ¿qué? De todas las cosas. Es decir, no tiene principio. Y todas las cosas en él subsisten. Todo existe gracias a ese único Dios. Y mis amados, siguiendo con la parte escritural, Dios es el único salvador de su pueblo. Isaías 43, un pasaje bastante conocido y también dado como consuelo. Isaías 43, versículo 11. Dios es el único salvador de su pueblo. Yo Jehová,
y fuera de mí no hay quien salve. Así es. Y dice en el título, Jehová es el único redentor. Ahí Dios hablando a Judá, al pueblo, pero por extensión a nosotros. Y sabemos lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 2. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama que arderá en ti. Y luego volvemos otra vez a lo que nos dice el versículo 11 del capítulo 43 de Isaías. Yo, el que es el Eterno, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. ¿Quién ocupa el lugar de salvación en las religiones? Algunos colocan a una mujer, algunos colocan a un anciano, algunos colocan el dinero, algunos colocan el ocultismo, otros el intelectualismo, pero Dios dice, ninguno de esos, y los que puedas inventar, yo soy el que salva. Él es el único que nos salva. Y vamos a terminar o concluir que encontramos que lejos de contradecir la singularidad y la absoluta unidad de Dios, la obra de Cristo y del Espíritu Santo la confirman y aclaran, porque decimos, bueno, para algunas falsas religiones o doctrinas, Jesús es creado por el Padre, por Dios, pero en ninguna manera. Él hace parte, son tres personas y un solo Dios. Y encontramos sobre ello lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, y es un pasaje muy hermoso, como todos los pasajes de la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 17, en la cual nos habla sobre esa unidad. Sí, esa oración intercesora maravillosa. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿el qué? Único Dios verdadero. Nuevamente, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. Jesús es Dios. Amén. Y él hablando de sí mismo, dice el único Dios, haciendo referencia al Padre. Encontramos también lo que nos dice Romanos capítulo 3. Romanos, epístola a los Romanos capítulo 3, versículo 30, dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la ¿qué? De incircuncisión, a los de Israel como a los gentiles, a todos. ¿Sí? No hay contradicción entre Jesús y el plan de salvación con ese único Dios. Encontramos también lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios. Así es. Efesios capítulo 4. Y usted lo puede leer todo en su casa. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Un Dios. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Sí, y el versículo 5 decía un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de ¿qué? Todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, aquí no habla de la paternidad universal. Tenga cuidado con eso. Eso no es cierto. Aquí le habla a creyentes, a los que han nacido de nuevo. Aquí no le habla a las criaturas, a la humanidad. Aquí le habla a creyentes, a la iglesia en esa región. No le habla a todos. La paternidad universal de Dios, ¿sí? No es una doctrina como tal verdadera.
Cuando dice un Dios y Padre de todos, se refiere a la iglesia, a los que hemos sido redimidos por la obra de Cristo, los que hemos aceptado nuestra condición de pecadores y ahora pecadores arrepentidos y convertidos. Y dice que usted como hijo e hija de Dios a través de la obra salvífica de Cristo es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios que está por usted, por todos nosotros, porque nos redimió a través de la obra de Cristo. La primera epístola a Timoteo, avance. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Nuevamente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Amén. Un solo Dios, un solo Dios. Amén. Amén. Entonces, mis amados, sobre esa unicidad de Dios encontramos que Dios es uno, con todos sus atributos es un solo Dios. Es un Dios trino, tres personas, pero un solo Dios. Pero también encontramos que ese atributo incomunicable, usted es única como mujer, único como hombre, pero como ser humano. Hay más seres humanos. ¿Sí? Pero no hay varios o dos o más dioses, un solo Dios. Y eso nos da una seguridad y una garantía de lo que hemos creído, de quién hemos creído, que no es un Dios con una doble personalidad, como algunos enseñan, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento y ahora el Dios del Nuevo Testamento, que es amor, que es gracia. No, la gracia de Dios estuvo en el Nuevo Testamento, lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios le habla a la mujer: he aquí pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, hablando del Mesías, hablando de ese Dios encarnado, ese Dios que siendo Dios único y con todos sus atributos no comunicables, y que algunos nos comunicó, tener voluntad, sentimientos, ser personas, en fin, siendo Dios, nos demostró a llevar nuestro pecado. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú no eres un Dios bipolar. Muchos quieren enseñar de un Dios bipolar, en la cual muchos dicen no, que ya no es hombre ni mujer, sino hay muchos géneros. Pero encontramos en la palabra de Dios Jesús hablando de el Padre. En Mateo capítulo 19 dice que en el principio no fue así, si fue varón y hembra los creó. Jesús como Dios afirmando esa unicidad y no contradicción. Varón y hembra los creó. Lo mismo que nos dice Génesis capítulo 1 y luego Génesis capítulo 2. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Ese amor nos ha alcanzado. Ese que tú haces misericordia, tu amor a muchos, pero también no tomas por inocente al culpable. Ese amor el cual, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor, el Dios que nos lleva, Señor, a estar unidos a ti, Señor. Y tú nos das motivos para enamorarnos más de ti. Ayúdanos, Señor. Guíanos, ilumínanos. Te lo imploramos, Señor. Te lo suplicamos. Señor, te rogamos, Señor. Y así como tú también dijiste, Jesús, en esa oración intercesora sobre tu iglesia, que sean uno como tú y el Padre, uno solo. Esa unicidad. Que nosotros también como iglesia local o iglesia que tú estás formando de todo pueblo y nación, seamos uno en la cabeza, la cual es Cristo. Te lo suplicamos en el poderoso, glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.